este proceso pues de informar, de ser transparente y rendir cuentas de la acción del gobierno, está con nosotros ahora el secretario del Trabajo. Y una cuestión previa. Algunos de los medios nos han solicitado que para poder pasar sus notas desde en el primer bloque o en los noticieros de la mañana, que pudiéramos hacer un poco más sintéticas las presentaciones. Entonces la idea es que las presentaciones de los señores secretarios serán de media hora, 15-20 minutos de exposición y 15 minutos a lo más de preguntas, para poder después que haya la parte del portavoz. Entonces, para que todos estemos sobre esa nueva regla del juego, que en media hora cortaríamos, aunque hubiera algunas otras preguntas, en beneficio de la petición que ustedes mismos nos han solicitado. Por favor, Paco. Muchas gracias, Rubén. Muy buenos días a todos. Les pido una disculpa por la ronquera, pero estoy a sus órdenes. Vamos a empezar con esta presentación sobre la política laboral del presidente Fox. Como ustedes van a ver en la primera lámina que tienen ustedes en su pantalla, ya está en su pantalla, sí, la política laboral está orientada, esta fue la instrucción que nos dio el presidente de la República, hacia el desarrollo integral de los trabajadores y de sus familias, pero no en base a una política altruista o asistencialista, sino en base al trabajo digno y productivo, con una nueva cultura laboral, una nueva forma de entender el mundo del trabajo. La economía mexicana, que es la base de todo el mundo laboral y de todo el mundo productivo, hoy tiene en este país, y lo vamos a ver rápidamente, como un marco nada más, un grado de fortaleza que no había tenido hace mucho tiempo. Lo primero que tiene que hacer un gobierno responsable, y este gobierno ha sido muy responsable, es mantener la disciplina en sus finanzas. No podemos regresar a las épocas que ustedes ven en la gráfica, de 82 a 91, en donde el gobierno gastaba mucho más de lo que se le autorizaba, y para poder compensar ese excedente en el gasto, recurría al endeudamiento o a la inflación. Lo que sucede como continuación, cuando un gobierno no maneja responsablemente sus finanzas, es lo que ustedes ven aquí. En esta gráfica se ve cómo se dispara la inflación hasta un 3.700% en un sexenio, en el sexenio de Miguel de la Madrid. Ustedes no pueden apreciar aquí en esta gráfica totalmente la diferencia, pero déjenme hacerle una pequeña extensión, cortar la gráfica de Miguel de la Madrid porque saldría de la pantalla, pero ustedes pueden ver cómo en este sexenio, en el sexenio del presidente, la inflación va a llegar a menos del 30% en todo el sexenio. Comparado con todos los sexenios anteriores de los últimos 5 sexenios, esto nos ha permitido lo que ustedes van a ver ahora con los salarios y con la generación de empleo. Cuando México hoy tiene una tasa de inflación inferior a la que tiene Estados Unidos, en todos los anales de la historia económica de este país nunca la habíamos tenido, y vamos en este año a tener todavía una mejor tasa de inflación. Vamos a ver la siguiente. La primera consecuencia es que cuando la economía y la inflación está controlada, los intereses bajan. Esto para el mundo del trabajo es fundamental. Ningún empresario puede planear su negocio, ningún trabajador puede adquirir una casa, un bien, si los intereses están altos. Y en este gobierno tenemos una tasa de interés base, que es la tasa de los CETES, al 7%. Es una tasa que nos permite hacer muchas otras cosas, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Primero, el riesgo del país ha bajado. Hoy los inversionistas ven en México un país en donde se puede invertir. Ustedes saben perfectamente bien que no puede haber generación de empleo si no hay inversión. Y cuando nuestro riesgo, nuestra medición de lo que el país implica de riesgo para los inversionistas baja de cerca de 1000 puntos a cerca de 100 puntos, estamos diciéndoles a los inversionistas que hoy tenemos un país en donde sí se puede invertir y donde se pueden generar empleos. Vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias de esta política económica en el mundo laboral. Lo primero que nosotros vemos en esta diapositiva que sigue, a ver si nos podemos ir un poquito más rápido con las diapositivas. En primer lugar, la paz laboral que tenemos en este momento. Ustedes vean el número de huelgas que hemos tenido en este sexenio comparado con los 3 sexenios anteriores. Para atrás no tenemos datos confiables, pero hoy tenemos en todo el país, hay estados como Aguascalientes y Tamaulipas y otros muchos en donde en todo el sexenio no ha habido una sola huelga. Tenemos un magnífico clima de paz laboral en este país, en este sexenio.
Y ustedes vean lo que ha pasado con el salario. Si ustedes ven la gráfica que va de 82 a 94, 2 sexenios, en ese tiempo yo era líder sindical, duré 10 años de líder sindical, y en ese tiempo nos daban aumentos del 30% a los sindicatos universitarios, que yo era el secretario general, nada más que nos estábamos engañando todos, nosotros como trabajadores, el gobierno y todo el país. Aumentos del 30% suenan muy bonitos, pero cuando la inflación, como ustedes vieron en las gráficas anteriores, es del 50% o del 60%, en realidad los trabajadores perdían consistentemente en todos los sexenios anteriores poder adquisitivo, como se ve en esta gráfica. ¿Qué hemos hecho en este gobierno? En primer lugar, todos los aumentos que se dan a los salarios son superiores a la inflación. Y esto ya se refleja al cabo de 6 años, por ejemplo, en el salario mínimo ha habido una recuperación, pero sobre todo en el salario manufacturero, en el salario promedio de cotización al Seguro Social, como vemos en la gráfica que ahora va a salir, tenemos ahora una recuperación del 16% en lo que va del sexenio. Esto no quiere decir que un cargo haya subido solamente el 16%, quiere decir que muchos trabajadores han ascendido de puesto y han podido tener un salario mucho mayor. Yo les puedo asegurar, y ustedes lo pueden constatar, que hay empresas, sobre todo empresas maquiladoras, empresas con alta tecnología, en donde en este sexenio los trabajadores casi han duplicado su salario porque han sido capacitados, porque han ascendido en su posición. Esto solamente es el promedio. Pero insisto, si la política económica es responsable, si la inflación está contenida, los salarios pueden recuperar su poder adquisitivo. Y entonces en este sexenio ya tenemos hoy notablemente una recuperación del poder adquisitivo de los salarios. La siguiente, por favor. Esto ha generado, y hoy tenemos también, ustedes lo pueden leer ahí, hasta el 15 de julio de este año, 569,000 empleos, solamente los que están en el Seguro Social. No son nombres, no son números inventados, ustedes pueden checar, son datos duros, con nombre y apellido, con número de afiliación al Seguro Social. Estos no son todos los trabajadores que están en la economía formal, son solamente los que están registrados en el Seguro Social en los primeros 6 meses y medio de este sexenio. Si ustedes consideran que además de los que están en el Seguro Social, tenemos otros muchos trabajadores que están, por ejemplo, en el ISSSTE, que están en los sistemas particulares de seguridad, profesionistas que trabajan por su cuenta, hoy, si esto continúa, y no tiene por qué continuar en este año, vamos a rebasar aquella cifra que se veía como mágica, más de 1 millón de empleos formales generados en este sexenio. Estos, señores, nunca lo habíamos tenido, y por eso decimos que hoy tenemos un magnífico momento laboral. Ustedes vean cómo ha ido incrementando el número de trabajadores formales en este país. Vamos a ver la siguiente. Tenemos varios sistemas de apoyo a los trabajadores, por ejemplo, el Sistema Nacional de Empleo, que es una serie de instrumentos que acercan la oferta y la demanda, que acercan la demanda que tienen las empresas de trabajadores y la oferta de los trabajadores. Lo que ustedes ven en la primera parte de la gráfica es lo que se hizo en 22 años. Y hoy, en 6 años, con la cuarta parte de los recursos, en la cuarta parte del tiempo, hemos hecho más de lo que se hacía antes en 3 o 4 sexenios. Ustedes seguramente conocen nuestros instrumentos, el Chambatel, el Chambanet, el Observatorio Laboral, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y los proyectos productivos. Se apoya a los trabajadores, acercamos a la oferta y la demanda. Nosotros creemos, y esa ha sido la política humanista del presidente de la República, nosotros estamos convencidos de que la parte más importante de las empresas no es el dinero y las máquinas, son las personas. Por eso este gobierno ha sido muy responsable y muy consecuente y le hemos invertido a la capacitación. Por eso podemos decir que con todos los problemas que tiene este país por las reformas estructurales que no se han hecho, de todas maneras nuestro país sigue creciendo en empleo y seguimos siendo productivo. Por eso en el programa de apoyo a la capacitación estamos apoyando a miles de empresas, a cientos de miles de trabajadores, con cursos en los cuales el gobierno de la República financia al menos parcialmente. Yo les voy a pedir que ahora que lleguen ustedes a sus oficinas, métanse por favor a esta página que tiene el gobierno, la página del Observatorio Laboral. Ahí tienen ustedes la dirección, observatoriolaboral.gov.mx. Es la página más visitada del gobierno de la República. Tenemos más de 2,000 visitas diarias a esta página. En esta página se encuentra toda la información de las universidades, qué carreras, dónde se estudian, cuál es la expectativa que tienen los estudiantes al egresar de una universidad,
cuáles son las profesiones que ya no tienen demanda, cuál es el salario promedio que pueden esperar en una región, en una zona del país. Así que ha sido un instrumento muy útil para los profesionistas, para los jóvenes que egresan de las universidades, para los empresarios. Métanse por favor a esta página. Pocos países en el mundo tienen un instrumento tan elaborado como esta página del Observatorio Laboral. Ustedes seguramente conocen el Fonacot. El Fonacot, si ustedes ven aquí en la gráfica, cuando lo recibimos en el año 2000, era una institución de crédito que perdía dinero consistentemente. Perdía año con año miles de pesos, millones de pesos. El primer año lo logramos poner en equilibrio. Hoy el Fonacot es un ejemplo de una institución financiera al servicio de los trabajadores. Déjenme comentarles que a estar en una situación de pérdida y descapitalizado totalmente, hoy tiene un patrimonio de más de 1.800 millones de pesos. Hoy los trabajadores pueden disponer de una serie de artículos a crédito con una tarjeta de crédito. Seguramente ustedes no han oído, pero hoy se los digo, vamos a tener al fin de este sexenio más tarjetas de crédito que las que tiene cualquier institución bancaria para los trabajadores. Con lo cual, antes un trabajador para acceder a un crédito del Fonacot tardaba 45 días, hoy tarda lo que tarda en correr su tarjeta por el lector de la tarjeta. Antes a los proveedores del Fonacot, a todas las empresas que dan el servicio a los trabajadores, se les pagaba a 60 y a 90 días, hoy se les paga a menos de 15 días. El Fonacot tiene la tasa más baja de interés que puedan acceder cualquier persona en este país, más baja que los bancos evidentemente y más baja que cualquier establecimiento comercial. Y antes el Fonacot le costaba al fisco, le costaba a la ciudadanía. Hoy el Fonacot, por su buena calificación, cotiza, coloca valores en la bolsa. Y este año vamos a colocar, lo vamos a ver en la próxima gráfica, cerca de 8,000 millones de pesos. Esto quiere decir que al fisco no le cuesta lo que estamos financiando a los trabajadores. Esta empresa antes no tenía ninguna calificación, se pensó al principio del sexenio si debería de desaparecer Fonacot. Hoy es una institución sólida, insisto, que les da un servicio extraordinario a los trabajadores, no le cuesta nada al fisco. La última colocación que hicimos en la Bolsa de Valores, presentamos 1.500 millones de pesos y fueron demandados 4.500 millones. Está calificada por Standard & Poor's, por Fitch Ratings, o sea que tiene una magnífica calificación y hoy le da un servicio a los trabajadores. Y además hoy presta para muchas cosas. Antes nada más era para línea blanca, refrigeradores y estufas. Hoy pueden comprar los trabajadores con su tarjeta de crédito Fonacot, desde un automóvil, una computadora, un viaje, unos estudios, servicios notariales, servicios para lo que ellos quieran, prácticamente para todo. Ahora hasta ganado pueden adquirir con su tarjeta Fonacot. Este es uno de los ejemplos de lo que estamos haciendo en la Secretaría. El otro, por favor. ¿Dónde? Aquí viene. Esta política humanista del presidente de la República ha tenido buena repercusión en los ámbitos internacionales del mundo del trabajo. De hecho, el hablar de que la persona debe ser el centro de las empresas, de que la persona debe ser el centro de la economía, ha sido tomado muy en serio y en consideración por los organismos internacionales. De hecho, hemos tenido muchos convenios con otros países. El último que firmamos, lo firmamos hace apenas un mes, con la República de Ecuador, porque muchos de los instrumentos que hoy estamos haciendo los quieren aplicar ellos allá. Y déjenme comentarles con una gran satisfacción, no para mí, que fui nombrado presidente de la 14ª Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, o sea, en la OEA, todo el continente, los secretarios del trabajo o ministros del trabajo, tenemos una confederación, y de esta conferencia México es el presidente. Esto les habla del liderazgo que ha tenido esta política del presidente de la República a nivel continental, y no es el único cargo que tenemos. En la Organización de los Servicios de Empleo Mundial, la vicepresidencia de América le corresponde a México y la tenemos nosotros. Déjenme comentarles lo que hemos hecho, por ejemplo, en la nueva cultura laboral, el nuevo concepto de entender a la persona como el centro de la empresa y de la economía. Hoy, cuando lo presentamos en la OIT hace apenas un mes y medio, fue muy bien recibido y encontramos una gran coincidencia en lo que la OIT le llama el trabajo decente y lo que nosotros le llamamos la nueva cultura laboral, pero en esencia es lo mismo. Lo más importante en las empresas no son los fierros o los billetes, son las personas. Déjenme ponerles un caso que a lo mejor ustedes lo van a entender muy bien. En muchos países del mundo el cooperativismo es casi la mitad de la economía, en Alemania, en Bélgica, en España. Aún en México todavía nos queda un buen sector de cooperativismo en las cajas de ahorro.
cooperativas de ahorro, cooperativas de financiamiento. Pero en México el cooperativismo en la industria manufacturera o en la industria de servicios no ha sido muy utilizado, fue desvirtuado por muchos años durante el gobierno. Insisto, en Estados Unidos y en muchos países las cooperativas generan casi la mitad de los empleos. ¿Qué hicimos nosotros? Estamos relanzando el cooperativismo en las cooperativas para producción. Les pongo un ejemplo de cómo puede funcionar bien el cooperativismo. Cuando llegamos a la Secretaría del Trabajo nos encontramos con un problema en una empresa que seguramente ustedes conocen y recuerdan al sindicato, el Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de Euskadi. Nos había tomado la Secretaría del Trabajo. Duraron 3 años en huelga. Finalmente encontramos un mecanismo para que los trabajadores se constituyeran en una cooperativa. Hoy es una de las empresas más rentables y más exitosas. Los trabajadores con su indemnización laboral formaron una empresa y hoy son los dueños de esa empresa, de la empresa que está en El Salto, Jalisco, y que hoy es la primera productora de llantas de este país, con mucho mejor economía, y los trabajadores son dueños de esta empresa, de la mitad de la empresa. Así que esta es una forma de lo que, cuando se entiende a los trabajadores y a las personas, se pueden hacer buenos desarrollos en cuestiones económicas. Nosotros también hablamos mucho con los jóvenes, tenemos una preocupación. Ustedes saben que en todo el mundo las tasas de desempleo de los jóvenes son el doble de la tasa de desempleo de la población en general. México no es la excepción. ¿Qué pasa con los jóvenes que egresan de las universidades después de haber estudiado una carrera y no encuentran trabajo en eso para lo que estudiaron? Pues nosotros hablamos con ellos, hablamos con las universidades y les hacemos hincapié en que no puede concretarse en una universidad en cumplir su programa de estudios, en cumplir lo que le ha aprobado su consejo directivo. Tiene también que ver qué pasa con sus egresados. Y hablamos con las universidades y hablamos con los estudiantes. A las universidades las hemos metido en un programa de vinculación con el mundo del trabajo, para que también asuman su responsabilidad en el destino que van a tener sus egresados. Y hablamos con los jóvenes, para que no estén esperanzados nada más a ver quién me da trabajo, sino que también ellos piensen en la posibilidad de generar una empresa, de que se vuelvan empresarios, pequeños al principio, pero así se han generado la mayoría de las empresas. Este tema a mí me gusta mucho porque de este tema daba yo clases en mi universidad durante muchos años. Y hemos hablado con miles de jóvenes, hemos hablado con muchos jóvenes. ¿Se nos fue la luz? No, aquí está. El último encuentro que tuvimos con los jóvenes a través de sistemas virtuales, hablamos con 75,000 jóvenes sobre estos temas, cómo ellos pueden ser partícipes en el desarrollo del país, cómo pueden ellos hacer que este país sea mucho más competitivo. Ustedes se preguntarán por qué hemos tenido tan bajo número de huelgas en este sexenio. Esta es una de las respuestas. El Consejo para el Diálogo de los Sectores Productivos. En cada uno de los estados de la República, lo que antes era el pacto, ustedes seguramente recuerdan el pacto económico. Cuando este gobierno entró, cambió el pacto al Consejo para el Diálogo de los Sectores Productivos, con una modalidad muy importante. Los sectores productivos tradicionalmente se entienden los trabajadores y los empleadores, el gobierno en alguna parte, pero nosotros incluimos a la academia. Hoy ningún país puede pensar en un sistema productivo si no incluye en la parte de educación y de capacitación. Incluimos a la academia. Y hoy todos los estados de la República tienen su Consejo para el Diálogo Estatal, y a nivel nacional tenemos el Consejo para el Diálogo presidido por el presidente Fox. Mes con mes se reúnen. Ustedes ven el número de veces que se han reunido en todo el país, 573 veces en todo el país. Cuando los trabajadores y los empresarios mes con mes están discutiendo las oportunidades, los problemas, los diagnósticos económicos, la situación, es muy difícil que el 12º mes, cuando se reúnen para negociar su contrato colectivo, no se pongan de acuerdo. Si han compartido la información, el diagnóstico, los problemas, las oportunidades. Por eso hoy tenemos tan bajo número de huelgas, porque hoy hemos encontrado en el diálogo un mecanismo para que trabajadores y empleadores, en lugar de estarse peleando, piensen cómo vamos a vencer la competencia con los chinos, con los hindúes, con los coreanos. Este es uno de los grandes instrumentos y logros de este sexenio del gobierno del presidente Fox. Bueno, pues creo que tenemos todavía alguna gráfica. Aquí está. Este Consejo para el Diálogo ha sido aceptado en la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales Mundial. Hoy este consejo ha presentado lo que estamos haciendo en México y ha sido recibido con un gran interés en la comunidad de consejos económicos y sociales de este país. También nos preocupamos porque debemos hacerlo en las personas que están en el mundo laboral en situaciones de inequidad. Por ejemplo, las personas que tienen alguna discapacidad,
por ejemplo las mujeres, por ejemplo algunas personas que han sido privadas de su libertad, fueron convictos y hoy encuentran dificultades para integrarse al mundo del trabajo. Pero si no los integramos al mundo del trabajo, volverán a estar en situación de inequidad. Así que hoy este gobierno premia a las empresas, por ejemplo, que contratan personas con discapacidad, premia a las empresas que contratan personas de la tercera edad, premia a las empresas que han decidido hacer mecanismos para compatibilizar la vida laboral y la vida familiar, para que no sea el empleo un obstáculo para que la vida familiar se pueda integrar. Y también participamos, nosotros somos los responsables del combate a la explotación laboral de los niños. En México este programa, que lo maneja, ustedes saben, las Naciones Unidas, nosotros lo operamos y sobre todo en los centros en donde pudiera haber este problema de explotación laboral infantil. Así que nuestro reto es lograr que las personas vivan en su mundo de trabajo en la menor inequidad posible. Este es uno de los resultados de la nueva cultura laboral. Bueno, la Procuraduría Federal de la Defensa de los Trabajadores es una institución que gratuitamente defiende a cualquier trabajador que acude a ella, principalmente en el ámbito federal, pero esta institución, insisto, absolutamente gratuita para los trabajadores, hemos programado para este año atender a más de 100,000 trabajadores y sobre todo el dinero que se recupera para los trabajadores cuando ellos reciben las indemnizaciones y los derechos a los que han sido merecedores, pasa de millones de pesos. Señores, les puedo decir con toda franqueza que hoy tenemos un magnífico momento en el mundo laboral. Generación de empleos como nunca habíamos tenido, paz laboral, el menor número de huelgas y por primera vez en muchos años recuperación del poder de compra de los trabajadores. Aunque parece que los aumentos son bajos, siempre en este sexenio han sido superiores a la inflación y esto, cuando se mantiene como una política de Estado a lo largo de los años, nos permite que hoy los trabajadores tengan un mejor nivel salarial. Don Rubén. Buenos días. Sin embargo, ayer nos comentaba el secretario de Economía que en este sexenio solo se van a generar 1.600.000 empleos, cuando el presidente Fox en campaña prometió 1 millón de empleos anuales. ¿No es este un fracaso en el gobierno del presidente Fox en materia de empleo? Por otro lado, preguntarle cuál es la situación con las minas y también se va a ir este gobierno con la acusación de que metió las manos en el asunto minero con Napoleón Gómez Urrutia. Gracias. Sí, como no le contesto sobre el empleo, las cifras que yo les he proporcionado efectivamente nos hablan de que este año será un año extraordinario. Todos sabemos, y la economía mundial, México no puede salirse del mundo, tuvo un problema los primeros años de este milenio, de este siglo, 2001 y 2002, en Estados Unidos, que es el motor principal de la economía. Nuestras exportaciones van principalmente a Estados Unidos. Tuvieron un problema muy serio, los bombazos de Nueva York, la guerra de Irak, el fraude de las grandes energéticas, Enron, etcétera, frenaron la economía de Estados Unidos. Pero hoy, en estos dos últimos años, 2004, 2005 y este 2006, tendremos un momento como lo se había prometido, una generación de 1 millón de empleos formales. No son todos los empleos que se generan en este país, insisto, estos son los que están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así que tendremos y rendiremos buenas cuentas hoy que la economía está creciendo. Ustedes vieron la nota que salió ayer de lo que está creciendo la economía. Vamos a crecer a más del 4%, con una inflación inferior al crecimiento y con una generación de empleos que nunca habíamos tenido. Y sobre la industria minera, déjenme comentarle que efectivamente esta industria podría convertirse en uno de los pilares de desarrollo de este país. Tenemos un problema con un sindicato, de los más de 5.500 sindicatos con los que nosotros tenemos trato cotidiano, tenemos problema con un sindicato. Y no es un problema laboral, hoy ustedes lo conocen muy bien, pero esperemos que se vaya resolviendo. Ustedes saben muy bien que ya se resolvió el problema en las plantas que estaban paradas en Sonora. Hoy ya no tenemos ningún paro en Sonora, las plantas fueron entregadas y las plantas operarán como ya está operando Cananea, y las plantas de Nacosari van a operar en 15 días, pero el problema está ya resuelto. Y nos queda el problema de Lázaro Cárdenas, que insisto, no es un problema laboral y es un problema de seguridad pública. Elizabeth, luego tu compañera. Gracias, secretario. Buenos días. A mí me gustaría que nos especificara, por favor, cuántas huelgas han existido a lo largo de esta administración y preguntarle también si el conflicto minero no causó cierta debilidad en la Secretaría del Trabajo. Cómo no, Elizabeth, con mucho gusto. Ustedes vieron la gráfica, tenemos alrededor de 245 huelgas en el ámbito federal, que es el que nos compete a nosotros. Insisto, es el número más bajo en muchos sexenios.
Y lo de la minería ya lo comentamos, nosotros no consideramos que estemos fallos en eso, hicimos lo que teníamos que hacer, una resolución interna del sindicato, nosotros tomamos nota de su decisión del sindicato, así que hemos actuado en estricto apego al Estado de Derecho. Muy buenos días, Agustín Rodríguez de TV Azteca. A mí me gustaría saber qué opinión le merece el hecho de que ayer la comisión encargada de analizar este asunto minero en la Cámara de Diputados dijera pues que no había suficientes elementos para poder culpar a Napoleón Gómez Urrutia o fincar responsabilidades. ¿Qué opinión le merece esto? Nosotros hemos tenido trato con esta comisión y con todas las comisiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores que nos han requerido nuestra presencia. Y yo lo que entiendo que fue el dictamen de esta comisión es que no tenían información de dónde estaba el dinero, dónde estaban los 55 millones de dólares que recibió el sindicato hace año y medio. Eso es lo que dictaminó la comisión. Ellos no pueden determinar dónde está el dinero. Nosotros lo único que sabemos es que hay 7,000 trabajadores que no les ha tocado su parte proporcional de los 55 millones de dólares. ¿Dónde anda el dinero? No me toca a mí averiguarlo. ¿Dónde está el señor? No me toca a mí averiguarlo. Señor secretario, muy buenos días. Cristian Daza, Grupo Asir Noticias. Quisiera ver que nos pudiera comentar, parece que ya quedó en el olvido lo que es este caso de la mina Pasta de Conchos. ¿Cómo van las labores? Todavía no se llega a los cuerpos, los familiares aseguran, según ellos, que no se les ha indemnizado como se debe, son algunos comentarios. Por otra parte, bueno, ya se tiene la ubicación de Napoleón Gómez Urrutia, está ya la ficha roja, ya se informó el día de ayer, y en cualquier momento se le puede capturar, pero ¿no temen ustedes un conflicto en las calles cuando llegue a darse una detención como, bueno, ya se había dado, ya unas movilizaciones callejeras? ¿No prevén ustedes ya un panorama de ese tipo? Gracias. Cómo no, Cristian, con mucho gusto. Miren, lo del señor Napoleón Gómez, ya el señor vocero de la presidencia les informó que el señor tiene un asunto con la PGR, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Hacienda, ya no es un asunto laboral el tema del señor Napoleón Gómez. Y sobre el otro sí le contesto con mucho gusto, Cristian. La minera de Pasta de Conchos, que tuvo un accidente lamentable en donde perdieron la vida 65 personas, hoy, al día de ayer, le puedo informar que las excavaciones para llegar a los cuerpos siguen. Hasta el momento solamente se ha podido recuperar un solo cuerpo, no han podido llegar al lugar donde se inició la explosión. Por tanto, hoy no podemos saber, nadie puede asegurar que conoce las causas de este accidente porque ni siquiera se ha podido llegar al lugar en donde ocurrió la explosión. Pero están trabajando, ustedes entenderán que la mina prácticamente fue destruida. Nos han informado las brigadas de rescatistas que tardan mucho en avanzar, pero insisto, esta es una responsabilidad de la empresa y la empresa tiene que responderle a los trabajadores sobre las indemnizaciones. De los 65, 63 de las familias recibieron la indemnización que les dio la empresa, consistente en 750,000 pesos. Las otras indemnizaciones, las que les corresponden por ley, por el Seguro Social y por el contrato colectivo, no las han recibido efectivamente, porque hoy todavía no se tienen los certificados de defunción, pero a los trabajadores, a las familias, no les está yendo mal porque están recibiendo el salario íntegro del trabajador como si estuviera trabajando los 3 turnos. Por eso también yo creo que las familias no están siendo perjudicadas, pero sus indemnizaciones están y están depositadas ya en las autoridades. Señor secretario, buenos días. Héctor García de Notisistema. 2 cosas, si es tan amable. Así como nos dio la presentación, pues se ve muy bonita, pero ¿cómo hacer entender a los miles de trabajadores que son explotados? Sobre todo, pues le puedo dar ejemplos en Domino's Pizza, Kentucky Fried Buitre, que trabajan por hora y que pues sus derechos laborales no son respetados. ¿Cómo hacerles entender de esto? Y 2, decía de las huelgas que han sido las menos en esta administración, en la cual yo coincido con usted. Sin embargo, la mayor parte de estas huelgas pues se van por tiempo indefinido o de plano cierran las plantas y se pierden empleos. Le doy 2 ejemplos, Frontón México y Tornillos Spacer. Cómo no, Héctor, con mucho gusto. Sobre los derechos de los trabajadores, nosotros atendemos únicamente el ámbito federal y algunos de los ejemplos que usted ha mencionado están en el ámbito de los correspondientes a los estados de la República. Pero quiero decirle que nosotros estamos muy vigilantes de que no se le pague a ningún trabajador menos de lo que permite la ley, o sea, menos del salario mínimo. Efectivamente hay algunas cadenas que contratan a algunas personas por 2 o 3 horas,
pero no pueden pagarles menos de lo que marca la ley. O sea, si los contratan por 2 horas, pero les pagan más del salario mínimo, están dentro de la ley. Eso está contemplado en lo que marca la ley. Y sobre lo que usted me dice del número de huelgas, efectivamente hay algunas huelgas que se pueden llegar por inviabilidad de las empresas. Yo le puedo asegurar que son las mínimas en este sexenio, el menor número de huelgas que ha habido por inviabilidad de la empresa. Y muchas veces los trabajadores estallan una huelga para proteger con los bienes de la empresa sus derechos. Así se ha hecho, pero hoy estamos en el mejor momento en este sentido también. Gracias. Buenos días. Señor secretario, ante esta presentación que usted nos hace de una especie de paraíso laboral, en salarios, no hay huelgas importantes, en que todo está muy bien, ¿qué sigue entonces? La desaparición de los sindicatos. Y por otra parte, ¿qué hay sobre la explotación laboral de los menores, por ejemplo, los llamados cerillos? Sí, oiga Alfredo, yo soy un sindicalista, soy un convencido de los sindicatos. Creo que los sindicatos son imprescindibles en este país. Es más, yo no creo que pudiéramos concretar esta transición y este avance democrático que tiene el país sin la participación de verdaderos sindicatos, sindicatos democráticos, sindicatos transparentes, sindicatos que se responsabilicen por la defensa de los trabajadores, pero también que sean responsables de lo que pasa en la fábrica. Yo cuando hablo con los líderes sindicales les digo, de nada nos sirve obtener un aumento del 20% a costa de quebrar a la empresa. Tenemos que guardar los derechos de los trabajadores, pero también defender al empleo. Así que yo soy un convencido y no creo que los sindicatos vayan a desaparecer, es más, creo que hay que fortalecerlos. Y no es que yo diga que no existen problemas en el mundo laboral, no estamos en un paraíso. Quisiéramos tener todavía una tasa de desempleo menor a la que tenemos. Nada más déjeme decirle que es la más baja de toda América Latina y estamos más bajo incluso que en Estados Unidos en la tasa de desempleo abierto a la población. Pero sin embargo son todavía muchas personas que quisiéramos que tuvieran trabajo. Estamos trabajando en eso, Alfredo. Esta última pregunta. Sobre los menores. Tenemos el programa de erradicación de la explotación de los trabajadores, de los niños en el trabajo, en el mundo del trabajo. Y efectivamente ha habido casos, como el que usted menciona, de los cerillos, en donde tenemos que ir evolucionando para que, en primer lugar, ya en muchos establecimientos no son niños, ya son a veces adultos mayores, en muchos. No son niños o menores, en muchos casos ya son adultos mayores los que trabajan. Y estamos viendo que se respete, en primer lugar, sus condiciones de educación, sus condiciones de salubridad, de sanidad, y en esto también tenemos un avance importante. Señor, si me pudiera explicar, ¿cómo se ha fortalecido? Usted ha insistido en que se ha fortalecido el diálogo entre el gobierno, los empresarios y el sindicato a través de la nueva cultura laboral. ¿Esto cómo se ha logrado? ¿Qué es lo que han hecho precisamente en esta nueva cultura laboral? ¿Cómo no? Es el Consejo para el Diálogo de los Sectores Productivos nuestra principal herramienta, porque invitamos a los trabajadores y a los empleadores, con la participación de los gobiernos estatales, federal y municipal, y la academia, para que discutan sus problemas del mundo del trabajo, para que vean que no se puede llegar a una negociación sin antes tener coincidencia en muchos de los diagnósticos, de las cifras, de las posibilidades, y esto ha sido un gran avance. De veras les digo que el Consejo para el Diálogo es un gran instrumento porque nos permite sentar en la mesa a lo que antes eran conflictos, a lo que antes eran intereses encontrados. Hoy vemos que los empresarios y los trabajadores tienen el mismo interés, sacar adelante a su empresa y sacar adelante a este país. Muchas gracias. ¿Quisieras terminar con algo? Pues sí, agradecerles en primer lugar esta invitación a don Rubén Aguilar por invitarme a estar con ustedes, y estamos a sus órdenes en la Secretaría del Trabajo. Aquí nos acompañan los 3 subsecretarios, don Emilio Gómez Vives, el subsecretario Gerardo López y el subsecretario Gerardo Mosqueda. Estamos todos a su disposición para cualquier información. Muchas gracias. Para los compañeros que no habían llegado al principio, decía antes que a petición de algunos medios que nos solicitaban que para poder estar desde los noticieros de la mañana se pudieran hacer más compacto el espacio de la intervención de los señores secretarios. Entonces todos los días porque seguirá hasta el 1 de septiembre la visita de los señores secretarios, comenzaremos en punto a las 7:30, habrá 15 o 20 minutos de intervención del señor secretario, 15 minutos más o 20 de preguntas, y habremos de
cortar. Sé que se van a quedar muchas preguntas pendientes, pero es en beneficio de ustedes mismos para que puedan enviar sus propias notas. Este sería la solicitud que se nos hizo y la respuesta que estamos dando a esa solicitud. Para el día de hoy, la agenda del señor presidente: el señor presidente viaja al estado de Veracruz, es la gira 647 del sexenio, ahí están los datos, la 38 al estado de Veracruz, y estará hoy, la última vez que estuvo ahí fue en abril del 2006. La agenda pues sale a las 9:25 el señor presidente del lagar presidencial, y en el puerto tiene dos eventos: la ceremonia de graduación de los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar en el patio de honor de la propia escuela, y luego la primera reunión internacional del registro civil en el Museo Recinto de la Reforma en el municipio de Veracruz de la Llave. Luego regresa a la Ciudad de México ya y parte al rancho, donde va a estar este fin de semana. Solo de este evento internacional que ahora tiene lugar, pues como ustedes saben, hace 147 años el presidente Benito Juárez, precisamente ahí en Veracruz, en el recinto donde hoy tendrá lugar este evento, promulgó la ley sobre el Estado Civil de las personas. Con la creación del registro civil se avanzó en la consolidación de un Estado mexicano moderno, y en su momento fue muy importante en la separación de Iglesia y Estado con motivo de las leyes de reforma. En este encuentro internacional participan 16 países de América Latina, que se reúnen para coordinar prácticas e intercambiar experiencias, fomentar el uso de programas eficientes y actualizados, garantizar una fuente de información confiable y segura, impulsar el intercambio de información entre los diversos niveles de gobierno. El señor presidente en ambos eventos tendrá discurso. ¿Nos vamos? Elizabeth. Gracias, Rubén. Buenos días. El día de ayer el IFE dio un informe sobre los comicios electorales que dijeron que fue transparente y todo. Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos partidos políticos incluso ya están pidiendo la remoción de consejeros electorales. Están poniendo de nueva cuenta en tela de juicio la credibilidad de una institución que ustedes han dicho por demás que debe de ser respetada y que, bueno, ha costado mucho trabajo crearla. Ese es uno. Y por otro lado, también ¿cuál es la postura de la presidencia en torno a aquellas voces autoritarias que ya se proclaman como presidentes electos? ¿Cuál es la primera pregunta? No supe cuál era la pregunta. Lo del IFE ¿Pero cuál es la pregunta? Sí, que cuál es la postura de la presidencia luego de las críticas que ha generado algunas reacciones en donde igual vuelven a poner en tela de juicio la credibilidad del IFE por el proceso electoral. Para la presidencia de la República, el IFE constituye una de las grandes instituciones del Estado mexicano. Es una institución que, con la lucha de cientos de miles de mexicanos en aras de tener una realidad democrática, se construye también esta institución. Le merece a la presidencia de la República todo el respeto, y la presidencia respeta las opiniones que puedan tener otros actores de la vida política del país. Y sobre la segunda de las preguntas, el día de ayer ya respondí y no tengo nada que añadir. Sara, Marisa. Solo quisiera, en este asunto de la sesión del IFE, preguntarte cuál es la lectura que dan o qué opinas de la manifestación que se hizo ayer por parte de algunos simpatizantes de López Obrador, que incluso entraron al salón y luego soltaron ahí algunos pollos. Gracias. Pues las sesiones del Instituto Federal Electoral son públicas, puede entrar cualquier persona, y entraron como una sesión abierta, y cuando la autoridad del Instituto Federal Electoral les pidió que por favor guardaran el respeto al recinto, así lo hicieron. Ojalá que todas las manifestaciones en este país fueran de flores. Marisa. Gracias. Independientemente que la Presidencia de la República respeta las manifestaciones de los ciudadanos y la libre expresión, ¿cuál es el llamado que hace para este domingo que se realiza nuevamente esta reunión en el Zócalo, para que no se transgreda la ley? Y por otro lado, ahora que se retomó el tema de la reforma electoral, ya el presidente Vicente Fox se había manifestado en la necesidad de una segunda vuelta en procesos electorales. Después de estos resultados tan cerrados de las elecciones pasadas, la presidencia sigue con esta idea de la necesidad de una segunda vuelta en las elecciones.
Sí, sobre la segunda de las preguntas, la presidencia coincide con los partidos políticos y con otros muchos actores de la vida académica y también política de la necesidad de una reforma de segunda o tercera, de una reforma electoral de segunda o tercera generación. Como ustedes saben, en el Congreso en este tiempo hubo más de 16 propuestas de reforma de ley electoral que implicaban desde financiamiento, reducción de los tiempos de campaña, regulación de las precampañas, etcétera. El acuerdo que pudo haber en esa ocasión es la aprobación del voto de los mexicanos en el exterior, pero la presidencia comparte el punto de vista de los partidos políticos y del sector académico que trabaja sobre este tema de la necesidad de avanzar en una reforma electoral para ir perfeccionando nuestro sistema electoral y con ello también nuestro sistema democrático. Y sobre la primera de las preguntas, es uno de los mecanismos, pero hay muchas más cosas que habría que discutir en términos de la reforma electoral, muchísimas más cosas, no se puede reducir a ese punto. Y sobre la primera de las preguntas, toca al gobierno federal, es obligación del gobierno federal garantizar a todos sus ciudadanos el cumplimiento irrestricto de la Constitución que consagra la libertad de manifestación y la libertad de expresión. Primero, la responsabilidad del gobierno de la República es garantizar que estos derechos que fueron pisoteados por muchos años nunca más vuelvan a ser pisoteados por nadie. Y segundo, sí, una invitación, así lo han hecho los organizadores de esta manifestación y nos añadimos a esa solicitud o a esa declaraciones que han hecho estos dirigentes, que las manifestaciones son en paz y en respeto irrestricto también a los derechos de terceros. Esa sería nuestra posición. Sí, compañera. Luego Carlos. Buenos días, Mónica de W Radio. Yo tengo dos preguntas. Ayer la comisión que investiga la legalidad de los contratos de las dependencias públicas determinó que los negocios y el tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún le costaron al erario 334,000 millones de pesos, 22 empresas creadas en solo 3 años, y acusan directamente a Marta Sahagún de haber maniobrado para que sus hijos tuvieran estos contratos millonarios. ¿Cuál es su opinión? Y la segunda pregunta, la permanente exhortó, más bien le exigió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una exención en el pago de peaje o por lo menos una disminución por el mal estado en que están carreteras como la del Sol. Si es viable esta posibilidad. Pues tendrá la Secretaría de Comunicación, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, hacer un análisis de esta solicitud que hace esta comisión de la Cámara de Diputados para poder fijar la posición del gobierno federal. Y respecto a la primera de las preguntas, bueno, pues la comisión que termina la investigación, que recurra a los órganos correspondientes para que el Estado mexicano analice a través de los órganos judiciales que correspondan si hubo o no algún delito y se actúe en consecuencia. Rubén, buenos días también. En este asunto de la comisión que investiga este supuesto tráfico de influencias, ¿insistiría o ratificaría la presidencia su postura de que la misma fue inconstitucional amparándose en el artículo 93? El artículo 93, en todo caso ustedes lo conocen y dicen que estas comisiones, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tiene derecho de hacerlas para investigar a funcionarios públicos, no a particulares. Si ese informe implica, que no conozco, implica que es la investigación de funcionarios públicos, pues está apegada estrictamente a derecho. Si es investigación de particulares, estaría violentando la ley. Pero sabemos que los señores diputados que integran esa comisión son absolutamente respetuosos de las instituciones y no habrán hecho más que cumplir con la legalidad que les implica la propia Constitución. Héctor. Sí, buenos días, Roberto. Yo quisiera preguntarte si este tipo de presión, este tipo de manifestaciones de estas megamarchas que está organizando Andrés Manuel López Obrador son una presión para modificar un resultado que no obtuvo en las urnas. Es expresión de la vida democrática de la que gozamos hoy los mexicanos. Esa es la posición de la Presidencia de la República y todo mundo tiene derecho a manifestarse en paz,
con respeto a las leyes y con respeto al derecho de terceros. Insistiendo un poco en el informe de ayer de la comisión y ahorita que menciona lo de los funcionarios públicos, una de las conclusiones es que también Juan Buenotorio, como director de Pemex Refinación, dio un contrato por 10,000 millones de pesos para una autotransportadora y que va a seguir hasta el próximo sexenio, de 2006 a 2008 va a estar este contrato. ¿Cuál es la opinión de la presidencia? Sobre todo porque usted está diciendo que, bueno, pueden recurrir a las causas legales, sin embargo, el señor Buenotorio ya es un senador electo del PAN y tendría impunidad en ese sentido por gozar de este fuero. El que acusa prueba y punto. Las leyes y las instituciones procesan. Sí, buenos días. Miguel Zacarías de Reforma. Su opinión sobre la postura una opinión del representante de la Coalición por el Bien de Todos, Ricardo Monreal, que señala que el gobierno federal tiene interés en la anulación de los comicios y que estaría dispuesto a sacrificar a Felipe Calderón, e incluso que ya maneja hasta posibles sustitutos o candidatos al interinato. No comento estrategias de campaña postelectoral, por un lado, pero por otro lado, aquí mismo en este podio fijé la posición de la presidencia respecto al interinato, no puedo añadir nada más. Mil gracias, nos vemos mañana, buen día. ¿No quieren venir mañana? Pero entonces el lunes. Entonces el lunes. No aguanta nada.